innovación corporativa y la competitividad en la economía digital, eh, ahora con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo estamos en el país? ¿Cuáles son las perspectivas? Mira, yo la fortuna ya tengo como 20 años en el Perú trabajando, los últimos 20 años ininterrumpidamente, digamos, ¿no? Y los últimos 30 he estado metido siempre digamos, esfuerzos tecnológicos, ¿no? Adopción tecnológica en corporaciones sobre todo, ¿no? Entonces, tengo una lectura de lo que está pasando en el país. Además, mi cercanía con la UTEC también me ayuda. Pertenezco a varios gremios, hacemos investigación, hacemos algo de encuestas también, así que tengo una sensibilidad que me gustaría compartir. Eh, no estamos tan mal en la región, ¿no? O sea, cuando uno mira la región, por ejemplo, yo estoy muy vinculado a los temas de ciencia de datos e inteligencia artificial, por ejemplo, y estamos haciendo por tercera vez un estudio de adopción empresarial de estas disciplinas y de estas tecnologías. Cada 2 años lo hacemos con apoyo y un grupo de empresas. Al comienzo, digamos, era ad honorem, ahora ya hemos logrado levantar algunos fondos y se está haciendo tipo una encuesta ómnibus, ¿no? Algo así como se hacía antes, varias empresas detrás fondeando y apoyo haciendo el trabajo. Y cuando uno mide la adopción de estas disciplinas que son más recientes, ciencia de datos a nivel empresarial tendrá 20 años, no tiene más, a nivel mundial, y inteligencia artificial menos, tendrá pues a nivel empresarial exagerando 5 años, ¿no? Ok. Entonces, no vamos tan mal. Yo diría, he estado justo, hoy día tengo que hacer una presentación y estaba revisando algunas cifras. A nivel gubernamental, por ejemplo, cuando uno lo mira desde la perspectiva gubernamental, que es una mirada, estamos cuartos en la región según el Oxford Insights, que es un observatorio global, ¿no? Estamos después de Brasil, Chile, Uruguay y México, ¿no? O sea, después de Uruguay venimos nosotros, después viene México, ¿no? Entonces, no estamos tan mal en ese sentido. Luego, cuando lo miras desde el lado empresarial, que es la encuesta esta que te digo, también yo diría que la adopción se ha ido adheriendo al mercado, sobre todo corporaciones, te diría las 100 más grandes del país Correcto. en principio, ¿no? De las 100 más grandes, hay un pelotón como de 10, 15 que tendrá, estoy exagerando, no más de entre 8 y 10 empresas que arrancaron hace 10 años, ¿no? Y hay un segundo pelotón un poco más grande, de unas 20 o 30, y hay un último que está detrás. O sea, son como 100 empresas que tú dirías, hay ciertos esfuerzos entre 10 y 2, 3 años que permite decir que hay cierto nivel de adopción. El problema en el Perú, y yo creo que es un problema generalizado, es el resto. Lamentablemente en el Perú, el 99.99% de las empresas son medianas o pequeñas, por no decir pequeñas. Correcto. Entonces, allí está el problema. En esos segmentos no existe ni siquiera el concepto. Son usuarios de herramientas, por ejemplo, de publicidad en línea, las que ofrece Google, las que ofrece Facebook, por ejemplo, o Google, pero no más que eso. Una señora que hace tortas en San Juan del Urigancho usa la red social, a veces orgánica, a veces pagada, porque ya hoy día eso se ha popularizado, pero eso es lo que vas a poder ver, digamos, en términos generales, ¿no? Entonces, en términos de adopción, te diría que en América Latina no estamos tan mal, estamos como por encima en un primer tercio de países, Correcto. tanto desde el lado gubernamental como del lado sector privado, con los defectos que te acabo de contar, que son cosas muy complejas que hay que hablar, pero no estamos tan mal. Ahora, cuando lo comparas con el mundo, lamentablemente, pues tienes que poner a China y a Estados Unidos en otro lugar, y luego hay un segundo pelotón de países como Francia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Canadá, algunos países más de Europa, el Reino Unido, Claro. que serán 10, 12, y el resto estamos detrás de ese segundo pelotón, ¿no? Muy incipiente, muy atrás. Entonces, te diría que no es bueno. Hace una semana salió un artículo de un periodista del Miami Herald, este argentino que suele ser muy conocido en Oppenheimer. Venga,
sí, que reveló un informe que ha sacado CEPAL, que revela la gravedad de la adopción tecnológica en la región, ¿no? Voy a darte una cifra que creo que con esto vamos a graficar la situación definitiva para responderte, ¿no? Muy bien. América Latina es el 7% de la economía global, o sea, del PBI global, América Latina produce el 7%. Bueno, del consumo de herramientas de inteligencia artificial somos el 1.6% como región. O sea, irrelevantes, por decirlo de alguna. Entonces, eso sería. Tenemos que trabajar Eso ahí. sería. Tenemos que trabajar ahí. ¿Dónde están, dirías tú, o cuáles son los factores o elementos determinantes en este escenario para encaminar adecuadamente los procesos de desarrollo empresarial, teniendo en cuenta lo que acabas de señalar, Carlos? Mira, uno cuando ve los ejemplos de países, de naciones que han logrado embarcarse, yo fui miembro del Consejo Consultivo de la Academia de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos en el 2017-18, 2 años estuve acompañándolos. Y para ayudar un poco, me leí un documento que es del gobierno, donde estaba el Plan de Desarrollo Tecnológico Nacional al 2030, donde uno de los objetivos más importantes era que Emiratos Árabes Unidos debía estar en el top 10 de los países tecnológicos del mundo en el 2030. Así de claro el objetivo. Y estaban, bueno, tú sabes, Emiratos no es una democracia, Ujú. es como China, algo parecido a China, es un reino, ¿no? Ok. Entonces, todo es muy vertical, funciona, o sea, los derechos civiles están subordinados a los intereses nacionales que los impone el gobierno, etcétera, pero que es parecido a China, pero con todo, el nivel de desarrollo es enorme. Tú ves el progreso que tienen ahora, discuten temas tecnológicos a nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es, a nivel gubernamental, capacidades que hoy día no existen, no tenemos ni siquiera enfoque, ¿no? O sea, cuando vas a ver la campaña electoral que se viene el próximo año o este año, y yo no sé si vamos a escuchar lo que debimos escuchar ya en campañas pasadas, ¿no? Que debíamos tener un propósito claro de construcción de habilidades tecnológicas, capacidades tecnológicas como país. Yo también fui miembro del comité de expertos que redactó la primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que es parte de este grupo de documentos que se necesitan para que la nación vaya prosperando, es decir, como una especie de plan estratégico sobre la inteligencia artificial. Y tuve la oportunidad de conocer todas estas brechas que te acabo de comentar, ¿no? O sea, Bien. que hay que cerrar, y la tecnología es una oportunidad para cerrar brechas, pero lamentablemente, pues, este trabajo que se hizo en el 2020 ha quedado truncado, ¿no? El Congreso debió promulgar la ley de inteligencia artificial y ya la versión que presentaron ya tiene más de un año, o sea que ya debe estar desactualizada con todo lo que ha pasado. Entonces, necesitamos gobiernos que tengan un enfoque claro, un objetivo claro a 10, 20, 30 años, que pongan a la tecnología, la ciencia, la innovación en el punto central de nuestra construcción de capacidades y que las políticas públicas favorezcan eso. Y luego la ejecución, es decir, que durante los 10, 20, 30 años siguientes se mantenga firmeza en esa ejecución de ese plan de trabajo. Eso no hay, por ejemplo, eso se necesita. Aparte está el sector privado, pero Claro. en el sector privado tú tienes, voy a simplificarlo en dos grandes grupos. Los que pueden, que son el 1%, y estoy exagerando, es el 0.1%, los que pueden, y el resto no puede. Entonces, en esas políticas públicas, de hecho son recomendaciones que hicimos en la ENIA en el 2020, en esas políticas públicas tú tienes que cerrar esas brechas, tienes que darle infraestructura tecnológica. Deberíamos tener 6G ahorita, no 5G que no tenemos, sino 6. No tenemos computadores potentes en el país. Los computadores potentes, que hay uno o dos, pertenecen a un grupo económico muy importante, que no voy a mencionar su nombre. El más potente lo tiene un grupo económico financiero y el otro lo tiene el Banco de la Nación. Para de contar. Después, no sé, pues una empresa, ¿no?
como cualquier otra, no puede acceder a infraestructura, digamos, de talla mundial. No están aquí en Perú los centros de datos, entonces tenemos que viajar con nuestra información. A eso me refiero con infraestructura. Un gran tema es infraestructura tecnológica. El ¿Ya? segundo es talento. Cuando ¿Ya? uno mira la producción de doctores en inteligencia artificial, en computer science, en ciencia de datos, y lo compara con Colombia o con Chile, vamos entre 10. Y si lo comparas con Estados Unidos, con China, que son ya, olvídate, no existimos. Entonces, Ah, tiene que haber, y esa es otra política pública que tiene que desplegarse, tiene que ser orquestada por el gobierno. Y por último, mira, yo he visto un caso adicional que no es el gobierno el que lidera, sino es el sector privado, la sociedad civil, ni siquiera el sector privado, la sociedad civil se organiza, monta una alianza, entran gente de todos incluyendo del gobierno, presente gente del gobierno, del sector privado, de la academia, de los gobiernos locales, y se forma una mesa de trabajo, se buscan fondos del BID o de estas multilaterales y se construye desde ese seno, donde está la sociedad civil organizada, desde ahí se construye una estrategia, ¿no? Y se ejecuta esa es otra manera cuando tú ves que el gobierno no es, ¿no? Pero se necesita ese liderazgo y tanto en el sector público como en la sociedad civil en general. Y lamentablemente no lo veo. Veo que estamos preocupados por los mineros ilegales, por la operación de DINA y no sé, tanto los trenes, y estamos dejando de lado las conversaciones importantes. el día a día y la intrascendencia nos domina todavía. Así es. Con este panorama, Carlos, y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué sugerirías considerar y aplicar para conducir acertadamente el proceso de transformación digital en el que estamos involucrados, lo queramos o no? Necesitamos afrontar eso, por lo menos, con inteligencia. ¿Qué sugerirías para encaminar? Sí, mira, para responderte voy a rescatar las cosas buenas porque tampoco quiero ser tan fatalista. Hay esfuerzos individuales muy buenos. Hay muchas organizaciones, comunidades, gremios, sector privado, haciendo pequeños esfuerzos aislados. ¿Ya? Lo vemos todos los días, lo vemos en Internet, lo vemos en las redes sociales, nos invitan a diferentes espacios para exponer y tal. Hay esfuerzos individuales, pero desorganizados, es decir, son esfuerzos tan pequeños que no impactan. Entonces, aquí hace falta orquestar, hacer una labor de coordinación entre todos estos esfuerzos para ver si sumamos esfuerzos, como lo que está pasando en la campaña electoral ahora, ¿no? Es decir, que hayan alianzas y ¿Sí? que el impacto sea más trascendente, ¿no? O sea, quiero rescatar eso porque sí lo hay. Hay mucha gente Pues, valiosa, gente mm, capaz que está intentándolo. Ahora, si queremos llevar esto a escala, o sea, tu pregunta entiendo que obedece, es decir, que esto tiene que cambiar y cómo lo hacemos, ¿no? Yo estoy pensando, ¿no? O sea, sobre todo ya en mi situación, que yo estoy también, ya pasé la mitad de la cancha, estoy entrando al último tercio, digamos. ahí Yo estoy estamos. pensando que tenemos que entrar en política, Ujú. tenemos que entrar en política, ¿no? De alguna manera uno lo está haciendo porque, digamos, hace activismo. Yo lo hago con la UTEC, por ejemplo, soy socio de la UTEC, tenemos esfuerzos, por ahí pasan muchos alumnos, muchos ejecutivos, tratamos de no solo capacitarlos y formarlos, sino también invitarlos a levantarse, a tomar participación activa en estos cambios. Luego pertenezco a otros foros, ¿no? Donde también intentamos hacer lo mismo, pero mi respuesta de fondo sería hay que entrar a la política. No veo otra opción. Y fíjate que por no haber entrado a la política, los que debimos haber entrado, la situación está como está. Es decir, hemos dejado la cancha libre para que gente que no tiene buena fe, digamos, que llega al poder para enriquecerse entonces hay que entrar a la política. Yo sé, esto uno lo habla fácilmente, pero hacerlo es muy difícil porque uno sabe a qué se expone, pero no veo otra salida. Es decir, yo creo que ya no debemos quejarnos tanto, sino Comenzar. pasar a la acción, y pasar a la acción implica entrar a la política, porque la política lamentablemente está tomada por gente muy, muy peligrosa,
más aún en lo que viene ahorita en esta nueva campaña, donde la minería ilegal va a financiar la mayor cantidad de las campañas políticas y va a tener asalariados en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, queda poco espacio para reaccionar. Queda poco espacio para reaccionar, mi querido Alfredo. Pero esa es mi respuesta, ¿no? Correcto, correcto, pero tenemos que asumir el costo. Tenemos que asumir el costo y la Exactamente. responsabilidad está en nuestras manos, ¿no? De alguna manera. Exacto. Muy bien. Regresando al tema tecnológico, Carlos, y observando el entusiasmo con que se está recomendando y utilizando la inteligencia artificial, ¿qué reservas y cuidados crees que debería tenerse eh, o tener los decisores de las empresas e instituciones para aplicarla en sus procesos? Muy buena pregunta. Se habla con mucha emoción de la tecnología, de la inteligencia artificial. Se adopta con mucha facilidad también porque solo hay que saber hablar y escribir para usar las últimas herramientas que han salido. Correcto. Con lo cual, esa parte está bien. Yo creo que la adopción es muy fácil si es que tienes las posibilidades de hacerlo. El problema son los riesgos que tú mencionas, ¿no? Las limitaciones, los cuellos de botella. Empezaría por los que limitan la adopción, ¿ya? Es la cultura establecida, son los sistemas legados, son las personas que no tienen voluntad de cambiar. Y hay líderes que no tienen voluntad de cambiar. O sea, hay gente que está al borde de la jubilación y lo último que quieren es un pelotazo en la de la abuela, ¿no? Mm. Entonces, todo con cuidado. Ya, eso es lo primero que hay que atacar, es decir, hay que buscar liderazgos transformacionales que privilegien al futuro sobre lo que construyeron en el pasado, que no vivan aplaudiendo de sus triunfos, sino que se sientan humildemente retados por esta complejidad en la que tenemos que enfrentar hoy día y pensar que la velocidad es un factor crítico que nos puede dejar fuera de juego. Ese es lo primero, la cultura establecida hay que desafiarla. El segundo es el talento. Ese sí es un cuello de botella complejo, porque tampoco se trata de ir silvestremente a adoptar una tecnología que no sabes cuáles son sus riesgos. Tienes que tener gente talentosa, gente capaz, gente que haya estudiado, que se haya preparado, que haya hecho esto por lo menos unas 10 veces antes. Entonces, no hay, no hay mucho talento. El talento, poco talento que hay, nos lo vamos robando de una empresa en otra y entonces la formación de talento es un trabajo complejo. Hay mucha gente que hemos traído de fuera los últimos 10 años. Conozco muchos talentosos ejecutivos que han venido de fuera o ni siquiera ejecutivos técnicos que han venido de fuera a ayudarnos en esta fase inicial. Ahí yo creo que vamos a tener una tarea larga porque la demanda crece varios múltiplos más que la oferta. Así que ese es el segundo gran reto. Sí, el talento hay que cuidarlo. Yo te diría que hay que formarlo en parte dentro y eso es parte de todo ese cambio cultural que te comentaba en la primera etapa. Ahora entremos a la parte más técnica de la IA generativa, que es lo más usado actualmente, lo que está más de moda y yo creo que lo que ha dado el gran impulso en los últimos 3 años, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, los problemas de privacidad, ¿no? La privacidad se suponía que era un derecho civil consagrado en la ley de derechos humanos, en las normas de derechos humanos que se programaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y está en todas las constituciones como un derecho civil, pero está violentado desde hace años, ¿no? No voy a dar ejemplos ahorita porque creo que sobraría, ya somos muy conscientes que nuestra privacidad está violentada y hay normativas que protegen, entonces cuando las empresas se meten en esto corren riesgos de ser vulnerados, de recibir penalizaciones, de que su reputación, como hemos visto recientemente el año pasado, un banco famoso le chuponearon en el último trimestre del año pasado la base de datos de las tarjetas de crédito y pues su reputación tuvo un costo, ¿no? Entonces, ese es el tercero, la privacidad, ¿no? Que hay que también tener expertos, abogados, pero no solo abogados, técnicos. La privacidad hoy día se trabaja de manera técnica también. Hay mecanismos, metodologías para separar los datos sensibles del resto de datos. Los datos sensibles tienen unos protocolos, hay roles. En fin, todo esto ha madurado mucho, no hay nada nuevo ahí. Hay que hacerlo, cuesta dinero y requiere convicción de liderazgo, ¿no? La cuarta, la cuarta te diría que son los ciberataques, ¿no? Los ciberataques. Eso está cambiando y acelerándose en la medida que también la inteligencia artificial lo facilita, ¿no? ¿Cierto? Hoy día uno no puede creer casi en nada de lo que ve en Internet. Un video, por ejemplo,
Ayer casi caigo en un video que le habían hecho al gobernador regional de Trujillo, olvidado el nombre ahorita, que es el presidente de un partido político importante. Habían logrado hacer el video de una manera que los labios parecía que decían lo que estaban diciendo, la voz fue perfectamente trucada y uno, digamos, hasta la tercera vista no me había percatado del truco, ¿no? Tuve que hacer 4 veces, a la cuarta me di cuenta, ¿no? Entonces, y eso va a mejorar. O sea, ya olvidé el nombre de estos videos, tienen un nombre técnico, va a mejorar. Entonces, en la campaña política también vamos a ver el impacto, ¿no? Y es barato, es barato hacerlo, No ¿no? me preocupa. Entonces, es lo más preocupante. Y si eres un responsable de una empresa, también tienes que, mi cuñado, que es dueño de una compañía en Ecuador, compañía de seguros, también fue hackeado y perdió $100,000 en una operación, ¿no? Entonces, hoy día estamos muy expuestos y vamos a estar más expuestos todavía a los ciberataques. Esa sería la cuarta o quinta, ya no me acuerdo. Y la última, que está más de moda, bueno, hay un par más. La quinta es las alucinaciones. No le demos propiedades a la inteligencia artificial que hoy día existe, que no tiene. La inteligencia artificial no es una inteligencia perfecta, es imperfecta. Puede ser muy profunda en cálculos, por ejemplo, va sin duda, no, o sea, nuestro ancho de banda biológico no compite con el ancho de banda de procesamiento computacional y por ende los cálculos pueden ser gigantescos, ¿no? Frente a nuestra minúscula capacidad de poder hacer un cálculo, pero de allí a hablar de una manera inteligente, holísticamente, es decir, integralmente, como tú y yo estamos hablando ahorita, con todo el contexto físico inclusive, eso no existe. Entonces, no le atribuyamos a la inteligencia artificial perfección ni inteligencia como nosotros la entendemos. La inteligencia artificial, digamos, predice, puedes creer tú, pero predice la palabra, o sea, está prediciendo la siguiente palabra. No es que está pensando holísticamente en una respuesta coherente, ¿no? Entonces, eventualmente, una de cada 10 o una de cada 100 podría fallar, podría decir una cosa errónea. Entonces, las alucinaciones existen, van a seguir existiendo por lo pronto. Entonces, no le demos atribuciones a la inteligencia artificial que no tiene, ¿no? La inteligencia artificial sigue siendo un sistema de máquina, no es un ser humano que piensa holísticamente, no percibe la realidad, no tiene sentimientos, en fin, hay un montón de cosas que en la inteligencia humana son transversales y holísticas, ocurren en el mismo momento que estás haciendo el cálculo, ocurre todo eso al mismo tiempo, ¿no? Ok, esa es la quinta o sexta, y la última se llaman las destilaciones, que ese es un riesgo nuevo que ha surgido a partir de la emergencia de DeepSeek. DeepSeek, la inteligencia artificial china, tuvo tanto éxito en hacerlo en un periodo tan corto, lo que OpenAI lo había hecho 15 o 20 veces más tiempo, más costo de inversión para lograr aprender. La destilación es un truco que usa la inteligencia, que es aprende a cómo aprendiste. No aprende ni la entrada ni la salida, sino cómo aprendiste, lo deduce. ¿Ya? Al deducirlo, lo destila y eso lo adhiere. Entonces tú, en lugar de aprender lo que le tomó a OpenAI, no sé, vamos a poner una cifra, 100, a DeepSeek le costó 10, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los derechos de autor por los códigos también están empezando a ser, digamos, vulnerables, ¿no? Entonces, te he contado 6 riesgos, ¿no? No he entrado a la parte ética porque ya ahí me perdería, pero hay marcos éticos que ha impuesto las Naciones Unidas, no los ha impuesto, los ha sugerido, digamos, ¿no? La ONU, el Comunidad Europea, entonces, hasta eso está empezando a ser regulado y normado. Así que estamos pasando de una sociedad de la segunda revolución industrial, que era una sociedad fundamentalmente física. Yo estudié economía, para mí los 3 factores críticos eran el capital, ¿no? La mano de obra, capital, mano de obra y tierra. Esos eran los 3 elementos básicos para crear valor. Ahora tenemos una economía digital
que gobierna la mitad de nuestras vidas. Cuando uno mira la cantidad de cosas que hace, cuando mira el PBI, cómo se crea, cuando mira la cantidad de tiempo que está frente a una pantalla negra, digitalizando sus actividades, ya la economía global tiene más del 50% de origen digital. ¿Qué significa eso? Que la tierra, el capital y el trabajo han sido arrimados para darle espacio a una nueva forma de crear valor que es la monetización de los datos o la ciencia de datos y la inteligencia artificial, si quieres verlo de la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta hoy en día, ¿no? Para crear valor.